¿Crees que los héroes mitológicos son como los pinta el cine? En realidad, para ser sinceros, los dioses de las mitologías antiguas no son como los vemos en el cine. Sí, amigos, Odín no es un dios misericordioso que se parece a Anthony Hopkins, y Thor no es un hombre rubio de cuerpo torneado y buenito que ama a la humanidad, y tampoco es un justiciero intergaláctico. Por eso, continuando con esta saga en busca de los orígenes de los superhéroes, en este caso nos vamos a la mitología de los vikingos. Pero es cierto, el cine ve las cosas de manera muy diferente. Por eso en este caso hablaremos de Thor, ya que el dios del trueno es muy distinto en la mitología a como lo pintan en los cómics y las películas de Marvel. ¿Quieres saber entonces quién es el verdadero Thor? Por el año 1962, nuestros amigos Jack Kirby, Larry Lieber y Stan Lee crearon el poderoso Thor, para que debutara en el número 83 de Journey into Mystery, y en él dieron vida a una versión en el que el dios nórdico era un superhéroe. Pero claro, para que un extraño sujeto vikingo nos resulte más simpático, los escritores decidieron agregarle romance a la cosa, y entonces hicieron que se enamorara de una humana. Todo esto luego de que llegara a la Tierra como castigo de su padre, supuestamente para darle una lección de humildad. En el cine, la historia es similar a la del cómics. Como nuestro amigo Thor era un bully molesto y le encantaba liquidar a los gigantes del Jotunheim, entonces Odín, para mantener la paz dentro del Yggdrasil, o sea, el universo de los vikingos, decidió darle un boleo en el traste y lo envió a la Tierra como castigo. También lo separó de su martillito mágico del Mjolnir, hasta el día en que el muchachito se comportara y sea digno de levantarlo de la tierra. Pero como deben imaginarlo, la realidad es muy diferente. El verdadero Thor, el de la mitología vikinga, es un ser extremadamente violento, intransigente, despiadado, y con una constante sed de sangre, en especial de sangre de gigantes, por quienes tenía un odio muy particular. Pero si desean saber más del martillo Mjolnir, del universo de los vikingos, de las historias en sí que rodean a nuestro personaje de hoy, los invito a buscar los demás videos aquí en el canal, porque ya hemos hablado de muchas de estas historias en videos pasados. Pero bueno, volviendo a lo que les estábamos contando, desde el punto de vista de la mitología, estas malas características que parece tener Thor, saben que llamativamente no lo convierten en un villano. La mitología nórdica tiene una particularidad. Allí no existe el concepto judeocristiano del bien y el mal. Allí no hay un Satanás tentando a los demás llevándolos por el mal camino. No hay un dios del mal, por ejemplo, ni tampoco un dios del bien. Por esa razón, estas características despreciables, digamos, que tiene Thor, no lo convierten en un villano dentro de su mitología, sino que lo convierten en lo que podríamos decir un chico con problemas de control de ira. Quizás él diría, bueno, no es que tengo mal carácter, tengo carácter fuerte. Bueno, le aclaramos que no existe el carácter fuerte, solo reconoce que tiene mal carácter. Pero volviendo a nuestro amigo nórdico, para el cómics es un héroe guerrero que salvó a la humanidad en más de una ocasión, pero a su vez disfrutaba de asesinar todo a su paso, siempre y cuando lo hicieran enojar. Porque claro, recuerden lo que dijimos antes, era un sujeto de mal carácter. Las diferencias del Thor de Marvel con el de la mitología comienzan en su propio origen. Thor es hijo de Odín, pero no de la esposa de Odín, de Frigg, quien en realidad vendría a ser más bien su madrastra, pero sí madre de sus medios hermanos Balder y Jord. La verdadera madre de Thor es Jord, una Jotun, o sea, una gigante, la cual se consideraba como la personificación de la tierra. Viéndolo desde este punto de vista, entonces también nuestro amigo Thor es un hipócrita, pues odia a los gigantes y en realidad Thor tiene sangre de gigante corriendo por sus venas, lo que al parecer no hace que deje de odiarlos. Pero no es la única contradicción en el héroe creado por Marvel al compararlo con el dios nórdico. Convengamos que aunque el rubio Chris
Chris Hemsworth parezca encajar perfecto en el personaje y haga temblar la heterosexualidad de varios, lo cierto es que el personaje mitológico en verdad no es rubio, ni tan torneado, pues en realidad Thor es un gordito con barriga cervecera, pelirrojo y con una larga, en serio, larga y abundante barba. Es algo así como un Papá Noel, menos simpático y con más parecido a un carnicero. Y bueno, ya que estamos descubriendo los trapitos sucios de este dios nórdico, el adorable bribonzuelo de Loki tampoco es hermano adoptivo de Thor, sino más bien que es un amigote de parrandas de Odín. Pero bueno, eso ya lo aclaramos en los otros videos. Además, Hela tampoco es la hija mayor de Odín como en las películas de Marvel, sino que en la mitología nórdica es hija de Loki. Al igual que todos los demás monstruitos de esta mitología, son todos hijos de Loki, como son el lobo Fenrir, el caballo de 8 patas Sleipnir, el cual luego le regala a Odín, y claro, también es padre de Jormungandr, la serpiente de Midgard. Todos estos simpáticos animalitos son los que desatarán el Ragnarok y se comerán a todos los dioses. Pero de eso también tienen un video aquí en el canal. Otra de las diferencias más importantes de la familia de Thor entre Marvel y la mitología es que Sif, presentada como una guerrera que apoya a Thor en las películas, es en realidad su esposa, y con ella tiene 2 hijos, Modi y Trud. Pero no termina allí la descripción de la familia de Thor, porque como buen hijo de su padre, este también se tiró una canita al aire, pues tiene un tercer hijo llamado Magni, y este, oh sorpresa, nace del amorío con una gigante llamada Jarl-Saxa. Ahora bien, uno se pregunta, ¿tiene un hijo con una gigante siendo que odia a los gigantes? ¿Cómo sería si los quisiera? Estaría lleno de hijos de Thor por todo el Midgard. Ahora bien, volviendo a algunos de sus elementos, tenemos en el martillo Mjolnir, del cual ya hablamos en otro video, pero para Marvel esta es su famosa arma, y es un artilugio que le otorga al dios del trueno su habilidad de invocar y disparar rayos, lo cual es correcto, pero según Marvel también le permite volar, pero valga la aclaración, solo según Marvel. Lo que pasa es que en realidad casi siempre se olvidan de mencionar que para que Thor pueda utilizar el martillo mágico, debe contar también con otros 2 objetos mitológicos. Uno de ellos es su cinturón llamado Menhir-Hjord, que le otorga una fuerza sin comparación. Además de esto, debe usar los guantes de hierro Jargrave, que lo hacen invencible en el combate cuerpo a cuerpo. Sin estos aparatitos, en realidad el poder que posee el martillo destruiría a nuestro amigo Colorado. Pero bueno, no queremos abundar en detalles de cosas que ya mencionamos en otro video. En fin, el Mjolnir tiene como finalidad mantener a los enemigos amedrentados. Claro, para mantener el statu quo en el Asgard. O en otras palabras, todo es para proteger la superioridad de los dioses. No crean que tengo algo personal contra Thor, no, para nada. Pero bueno, tenemos que seguir con las aclaraciones. Por ejemplo, el martillo, como les aclaré hace un momento, no le permitía a Thor volar, porque no lo necesitaba para ello en realidad, ya que para eso tenía un carruaje volador que era tirado por 2 cabras, llamadas Tanshorst y Tangrisnir. En fin, Thor no era un héroe justiciero, amoroso y bondadoso como lo presentan en las películas. Thor era el dios del trueno, el hacedor de tormentas y, más importante, el mayor protector de Asgard, pues como guerrero parecía invencible y arrasaba violentamente con todo a su paso. Hay varias historias que lo pintan de cuerpo entero. Por ejemplo, si hablamos de sus chivos voladores, los cuales tiraban el carro con el cual nuestro amigo se desplazaba por los aires, estos eran cabríos mágicos e inmortales, los cuales cuentan con la habilidad de no solo llevarlos, sino también que cuando al dios le da hambre, entonces se puede hacer una buena barbacoa de chivo. Total, estos eran inmortales. Pero claro, valga la aclaración, ¿cómo funcionaba esto? Bueno, déjenme explicarles cómo lo hacía. Pues aunque el robusto dios se los podría cocinar y comerlos, debía tener cuidado con un detalle.
solo podía revivirlos luego de juntar los huesos y entonces les daba o les descargaba el poder con su martillo mágico y allí, voilà, volvían a vivir. Pero pasa que hay un problemita. Sí, como siempre hay un pero. Si por alguna razón los huesos de los chivos se dañaban o sea, se quebraban, entonces los chivos mágicos no se podrían revivir. Y claro, en una ocasión pasó eso. Les cuento cómo. Una vez Thor se emborrachó como siempre y entonces se quedó a dormir en la casa de unos campesinos. Y una vez más, como bien imaginarán, ¿qué vamos a cenar? Bueno, se comieron a estos pobres animalitos que convengamos ya deben estar medio acostumbrados a ese destino casi día tras día. Sin embargo, en esta ocasión, uno de los hijos del campesino rompió un hueso del chivo para comerse el juguito de adentro. Cuando Thor se dio cuenta, se encabronó feo y estuvo a punto de matarlos a todos. Pero después de unos ruegos, el dios aceptó no liquidarlos a todos, solo con una condición: si los dos hijos del campesino se convertían en sus esclavos para siempre. Por lo visto, Thor quería mucho a esos chivos. O sea que esclavizar personas y matar una y otra vez a sus cabríos no era lo único que hace a Thor macabro. El dios del trueno gozaba de matar gigantes y hay varias historias de sus batallas que así lo cuentan. Pues en la mitología nórdica, las mayores masacres que vivió Jotunheim, o sea, el mundo de los gigantes, fueron a manos de este dios rencoroso, vengativo y sangriento. Es verdad que no contamos con una descripción concreta sobre el físico de Thor o una representación consistente, ya que en diversas pinturas a través de los años se le ha dibujado de diferentes formas, pero por su estilo de vida es muy fácil imaginarnos a un sujeto grande y fuerte. Por ello, cuando pensemos en Thor, debemos pensar en una complexión de un dios grande y rellenito, un poco más lejos de la descripción de Marvel y más cercano a lo que sería cualquier atleta olímpico de halterofilia o lanzamiento de bala, por ejemplo. Esa sería la imagen más cercana y acertada a sus descripciones en la mitología nórdica. La historia que Marvel dio a Thor es noble, heroica y fascinante, pero contradice casi por completo la verdadera historia del personaje mitológico, pues en realidad Thor es un ser que vivía solo para luchar, comer y emborracharse, así como también, por supuesto, para matar a todo el que considerara enemigo del Asgard. Así llegamos al final de este video, buscando el origen del héroe Thor. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Será hasta la próxima y gracias por estar allí.